A ver, dígame si ven la figura. Sí, doctor, sí se ve. Ya, se ve. Bien, vamos a comenzar con dictar esta clase que se llama arritmias cardíacas, ¿sí? En realidad, más que arritmias, tengo un término más amplio que es disritmias, ¿sí? Todo lo que se refiere a trastornos del ritmo cardíaco. Pues para que el corazón funcione, pues necesita de un estímulo eléctrico, ¿no? Y ese estímulo eléctrico pues va a tener siempre una ritmicidad, lo que da lugar a que el corazón funcione de manera rítmica. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar definiendo. Entonces a partir de ahí comenzamos a definir. Entonces nosotros ya sabemos cuál es el ritmo normal, digamos, en una persona humana o un paciente en todo caso. El ritmo sinusal que ya nosotros conocemos. Entonces todo aquel ritmo que difiere del ritmo sinusal sería pues una arritmia. Eso sería la definición bastante simple. Entonces es un ritmo cardíaco que difiere o es diferente al ritmo sinusal normal. ¿Producto de qué? De un problema en la formación de los impulsos o en la conducción de los impulsos. ¿Ya? O sea, resultado de la formación de los impulsos, que puede ser normal o anormal, ¿no? Y en producto también de trastornos en la conducción de estos impulsos. El origen de estos impulsos puede ser, pues, no sinusal, que es lo normal. Pero si es fuera del nodo sinusal, ya sería ectópico. El ritmo con que se produce esta arritmia puede ser regular o irregular. Y la frecuencia puede ser o muy acelerada, taquiarritmia, o puede ser muy lenta, bradiarritmia, o puede también tener una frecuencia que se considera normal, ¿no? Entre 60 y 100, ¿no? Que es lo normal. Entonces ahí hay que dilucidar, ¿no? Hay que dilucidar qué tipo de arritmia sería en ese caso. Muy bien. El ritmo sinusal normal ya sabemos cómo es, ¿no? Tenemos que inferir que se origina en nodo sinusal, las características, eso ya lo mencionamos en el electrocardiograma, en la clase de electrocardiograma, ¿no? Ya, pero, para ver, pues, si el nodo sinusal es el origen del impulso, hay que ver, pues, la derivación 2, 3, digo 1 y 2, principalmente la derivación 2, ¿no? Donde los ondas deben ser positivas y negativas según AVR, ¿no? La AVR debe ser negativa, ¿ya? Negativa en AVR. Lo cual me infiere que el impulso nace en el nodo sinusal y de ahí desciende hacia abajo. Y me va a dibujar una onda P positiva en 2, en 1, en 2 y negativa en AVR. Entonces, si difiere de eso, entonces estaríamos hablando ya de un ritmo anormal. En la misma definición menciona que puede ser producto de un problema en la formación de los impulsos, o sea, generación anormal de los impulsos, que está dado básicamente por el automatismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nodo sinusal para que funcione, pues tiene una propiedad que es el automatismo. Este automatismo en el nodo sinusal mismo puede estar muy aumentado o puede estar muy disminuido, ¿no? Entonces, el trastorno del automatismo puede ser normal o anormal, ¿no? Pero también hay otras formas de automatismo, entre comillas, podríamos decirle así, pues es la generación de otros potenciales, ¿no? Porque el resultado del automatismo, o para que se dé el automatismo, o como consecuencia de ese automatismo, pues es la generación de un potencial. Ya lo hemos visto, de un potencial de acción. Pero durante la recuperación de ese potencial puede generarse otros potenciales, ¿ya? Los cuales pueden ser tardíos o pueden ser precoces. Entonces eso le llamamos actividad desencadenada o postpotenciales precoces o tardíos, que lo vamos a explicar ahora. Y además los impulsos, estos pueden conducirse de manera anormal, ¿ya? Ya sea bloqueándose, o sea, no pasan, o ya sea circulando. Entonces, cuando circulan, pueden ser, por ejemplo, consecuencia de una reentrada, por ejemplo, ¿no? Que es lo más frecuente en las taquiarritmias, ¿no? El fenómeno de reentrada. Esos serían los mecanismos por los que se produce una arritmia, por generación anormal de los impulsos, ¿no? O por conducción anormal de los impulsos, nada más. El automatismo, ya dijimos eso, que es la propiedad de estas células de generar su propio impulso eléctrico. No necesita que lo pinche.
Y el que tiene mejor actividad automática, pues es el nodo sinusal, por eso es el que comanda, ¿no es así? En razón que durante la fase 4, o sea, la red reposo, pues estas estructuras prácticamente no tienen el reposo, ¿no? Porque apenas se repolarizan y empiezan a despolarizarse. Eso se llama despolarización diastólica espontánea, eso ya lo hemos visto, ¿no? El cual, alcanzando el umbral, va a generar un potencial de acción. Esto puede generarse con diversas frecuencias y en las diferentes regiones del corazón. El nodo sinusal es el marcapaso dominante porque tiene la frecuencia de despolarizaciones más rápida que las demás estructuras del sistema conductor. Por eso es el jefe, ¿no? Y un incremento del automatismo normal ocurre generalmente en corazones sanos, y un automatismo que puede aumentarse de manera normal más bien va a ocurrir en corazones enfermos o bajo situaciones que denotan alteración. Muy bien. Ejemplo, el automatismo normal puede estar aumentado ¿dónde? En el nodo sinusal. Entonces tenemos una taquicardia sinusal, por ejemplo, ¿no? Si está muy aumentado, ¿no? O de repente hay un foco ectópico auricular, ¿no? Entonces tendríamos por ejemplo, una taquicardia auricular. O a nivel del nodo, el automatismo puede estar aumentado, entonces tendríamos una taquicardia nodal, hablando de frecuencias altas, ¿no? Y si está a nivel del Kiss-Purkinje, vamos a tener pues un ritmo idioventricular, puede ser, ¿no? O sea, ventricular. Y el automatismo normal va a aumentarse en situaciones de isquemia, de trastornos, mejor dicho, por ejemplo, de infartos, en catecolaminas, etcétera, 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 efectos de catecolaminas, etcétera. Generalmente hay alguna patología, los cuales van a hacer que el automatismo se aumente de manera anormal. Esto es lo que le confiere el automatismo, ya dijimos, es la fase de respiración diastólica espontánea, y el que tiene más elaborado esta propiedad es el nodo sinusal, por eso que comanda. Y como comanda además su frecuencia es más rápida, quiere decir que se despolariza más veces. Y a medida que va bajando, vemos como el Purkinje, por ejemplo, su frecuencia de despolarización de manera espontánea, o sea, en razón a su propiedad automática, es mucho más lenta. Entonces, por eso comprenderán ustedes que si tenemos una taquicardia ventricular, ¿no? Por automatismo, pues va a ser lento, ¿no? Alrededor de 40 latidos, ¿no? Porque eso es la frecuencia de despolarización de esta estructura. Muy bien. Y la actividad se encadena en los postpotenciales, ¿ya? Puede deberse a postpotenciales o postdespolarizaciones tempranas o tardías, las cuales pueden aparecer en la fase 2 o 3 o las tardías en la fase 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que supongamos una célula se está repolarizando, otra vez se despolariza, pues. Si se despolariza en fase 2 o 3, tendríamos otro potencial, que sería precoz. Y si se despolariza en la fase 4, sería un potencial, ¿no? En fase 4, tardío. Y estos, si se producen de manera repetitiva, pueden dar lugar a arritmias. Ejemplo, ¿no? De arritmias en potenciales precoces, el QT largo, ¿no? O QT prolongado, adquirido, congénitos, ¿no? Y el ejemplo más típico de arritmias por generación de postpotenciales tardíos es la intoxicación digitálica, por si acaso, pregunta de examen. Y también las catecolaminas pueden darme lugar a arritmias por generación de postpotenciales tardíos, ¿no? Y también en el QT largo, también puede generarse postpotenciales tardíos. A ver, vamos a ver. Ejemplo de algunas situaciones de postpotenciales precoces, los cuales pueden estar asociados, por ejemplo, a bajos niveles de potasio, ¿no? O frecuencias lentas. Toxicidad por drogas. O sea, todo lo que me prolonga el QT, mejor dicho. Ya aquí está todo lo que me prolonga el QT. La quinidina me prolonga el QT. ¿Ya? La frecuencia lenta me prolonga el bajo nivel de potasio, me prolonga el QT. Y obviamente el QT largo, congénito o adquirido, pues me va a producir postpotenciales precoces. Y postpotenciales tardíos, más bien tenemos el principal efecto, vamos a tener es, por ejemplo, cuando hay toxicidad digitálica, ¿ya? Los niveles incrementados de catecolaminas también me pueden generar postpotenciales,
tardíos. El ejemplo típico de postpotenciales tardíos son las extrasístoles. ¿Ustedes han visto alguna vez extrasístoles según los electros? Ya, este es el mecanismo por lo que se produce. ¿Ya? Latidos prematuros, incremento del nivel de calcio, incremento de la vida de la adrenalina. Sobre todo estos pacientes cuando son medio nerviosones, liberan muy fácilmente adrenalina y cuando tienen 1 o 2 extrasístoles al minuto empiezan a tener 10, 15, 20 extrasístoles en un minuto. ¿No? A veces cuando se ponen nerviosos pasa eso. ¿No? Pasa eso. Entonces, en ese caso, a veces el tratamiento básicamente va a ser tranquilizarlos. Ejemplo, aquí tenemos un potencial de acción y mire, ve, en la recuperación en fase 3, otro potencial. Se generó otro potencial de acción. Precoz. Si esto se repite de manera repetitiva, tenemos pues una taquicardia. Y postpotenciales vemos que se repite en la fase 4. Digo, aparece en la fase 4. Y si se repite de manera repetida, también podríamos tener una taquicardia, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces, eso se llaman postpotenciales precoces o postpotenciales tardíos. ¿Ya? Y la reentrada. Es decir, básicamente, ¿por qué hablamos de la reentrada? Porque es uno de los mecanismos que más sostiene una arritmia, sobre todo las taquiarritmias. Es el que más sostiene las taquiarritmias. Pero para eso tenemos que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, que haya un circuito cerrado. Acá hay un circuito cerrado, aquí también hay un circuito cerrado, acá hay un circuito cerrado, pero acá hay un circuito abierto. Aquí nunca se podría poner, nunca digo, se podría desencadenar una arritmia por reentrada. Es abierto. En cambio aquí es cerrado. Pero aparte de ser cerrado, tiene que cumplir otra condición, que el impulso al descender, por ejemplo, aquí desciende por ambos brazos y chocan y no pasa nada. Pero aquí, ¿qué pasa? Desciende por un brazo y se bloquea, y desciende por el otro lado y alcanza esta vía. Pero ¿qué pasa cuando alcanza esta vía? Encuentra esta vía ocupada por este impulso, entonces choca y ahí se frena y se bloquea y no pasa nada. Pero ya tenemos dos requisitos, un circuito cerrado y un bloqueo en una dirección o una dirección. ¿Qué le falta? Que la conducción sea lenta en este brazo de aquí. El impulso desciende más lento, de manera tal que cuando este impulso ya llega aquí, porque aquí se ha bloqueado, este brazo que inicialmente estuvo bloqueado ya va a estar libre, ya no va a estar bloqueado. Entonces este impulso lo va a invadir y al invadir empieza a circular. Entonces a eso se llama reentrada. ¿Ya? A eso se llama reentrada. Circuito cerrado, bloqueo unidireccional y conducción lenta. Ahí están las 3 condiciones que tienen que darse. Esto puede tener una determinada longitud estable, a eso se llama cuando es ordenada, pero puede variar latido a latido esta dimensión aleatoria. Puede existir estos caminos de la reentrada anatómica, ejemplo, Wolff-Parkinson-White, o puede ser funcional. Funcional, ¿qué quiere decir? Que en una misma estructura, si ustedes escarban, no van a encontrar una vía, pero sí las características electrofisiológicas de un grupo van a variar con respecto al otro grupo, en la misma estructura. ¿Qué quiere decir? Que unas células pueden conducir más rápido y unas más lentas para que se produzca el bloqueo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya se está ya dando condiciones a que si estas células se dan la mano, van a producir pues ya una reentrada, ¿no? ¿Ya? A eso se llama funcional. En anatómica existen los caminos, o sea, existen las estructuras, existe la conducción, mejor dicho, la vía. Aquí existe la vía, aquí no, pues aquí no vemos vía, solamente es funcional. O sea, un grupo de células adquieren diferencias con otro grupo de células en la misma estructura, por decir. Eso se llama funcional. Seguimos, ejemplos de algunas reentradas, arritmias por reentrada, las taquicardias recíprocas ortodrómicas, intranodal, que son las más comunes, taquicardia por reentrada entre rama y rama, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, que es muy frecuente en los postinfartos, flúter auricular, por ejemplo, ¿no? Es una reentrada del mecanismo. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso nosotros vamos a enfocar el tratamiento. Etiología. Las arritmias pueden aparecer primero en corazones sanos, ¿ya?
Ustedes pueden hacerle todos los estudios que quieran y el corazón va a permanecer y va a aparecer completamente sano. Y estas arritmias pueden presentarse en un corazón sano como ¿qué arritmias? Las taquicardias paroxísticas, pues. El síndrome de Wolff-Parkinson, taquicardia por reentrada en el nodo, la fibrilación auricular aislada, el QT congénito. El corazón está normal, ¿no? Le hacen todo y completamente normal. Taquicardias paroxísticas ventriculares, por ejemplo, en personas jóvenes, ¿no? También el corazón que está perfectamente normal. Y también cuando hay síndrome del cero enfermo, ¿no? O difusión del nodo sinusal, en este caso bradiarritmia, pero el corazón está completamente sano, no tiene nada. Pero muchas arritmias aparecen en corazones enfermos. Entonces, ¿un corazón enfermo está predispuesto a sufrir de arritmias? Por supuesto que sí. ¿Ya? Prácticamente toda enfermedad cardíaca va a terminar en arritmia, un infarto, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía congénita, cardiomiopatías, etc. Todos terminan de alguna forma presentando algún tipo de arritmia, ¿no? Todo esto. Pero también hay factores que pueden desencadenarme o facilitarme o precipitarme una arritmia, los trastornos metabólicos, ¿no? Capaz de causar arritmias en corazones, ¿no? Sobre todo cuando el corazón está un poco enfermo, pues es muy fácil. Por ejemplo, la hipoxemia me puede dar arritmia, la sepsis, la hipotensión, shock, anemia. La anemia que hay arritmia me podrá dar la más simple, taquicardia, pues, taquicardia sinusal. La sobredosificación de fármacos, intoxicación, por ejemplo, digitales, antiarrítmicos, los antidepresivos, los antialérgicos me pueden dar lugar a arritmias. Algunos antibióticos también, ¿no? Pueden darme arritmias, pueden precipitarme en la producción de arritmias, ¿no? Los trastornos electrolíticos, la hipocalemia, la hipocalcemia, todos esos me van a producir arritmias, me precipitan las arritmias, digamos. ¿Un paciente con hipocalemia me puede dar arritmias? Por supuesto que sí. Con hipercalemia también. Desórdenes endocrinológicos. Lo más habitual de estos son los que sufren de problemas de la hormona, paratormonas, ¿no? Paratiroidismo, y los de tiroides, pues, problemas de tiroides, ¿no? Y el feocromocitomo. Bueno, yo hasta ahora he visto solamente 2 casos de feocromocitoma, ¿no? No es tan común, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Feocromocitoma. Si yo canalizo una vía central, ¿no? E introduzco un electrocatéter o una vía o un catéter, algo que de repente llega al corazón y en el endocardio me va a irritar un poco, me va a estimular un poco y me puede dar arritmias, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿Ya? Y cambios en el tono nervioso autonómico. Por ejemplo, ustedes cuando van a dar examen y no han estudiado, pueden tener arritmias, ¿no? ¿Ya? Están sudando y todo eso, pueden tener arritmias. Vamos a ver cómo clasificamos las arritmias. Según la frecuencia cardíaca, taquiarritmias y bradiarritmias. Taquiarritmias, frecuencias aceleradas, rápidas, y bradiarritmias, frecuencias lentas. En las taquiarritmias tenemos problemas, porque el QRS puede ser ancho, puede ser estrecho. Ahí tenemos un problema. Entonces tenemos que diferenciar si es ventricular o supraventricular. En cambio, las bradiarritmias más están relacionados con el origen, con la disfunción, con alteraciones en la conducción del impulso a nivel auricular, o cuando estos problemas de la conducción se dan o se producen a nivel del nodo auriculoventricular. Entonces ahí hablamos ya de los bloqueos. Vamos a ver. QRS estrecho, tenemos la taquicardia auricular, multifocal, intranodal, recíproca ortodrómica, incluso hay taquicardias ventriculares que pueden tener QRS relativamente estrechos, claro que sí. ¿Ya? Y QRS anchos, todas las taquicardias que hemos visto, por ejemplo, pero cuando hay, por ejemplo, un bloqueo de rama preexistente o funcional. Entonces, taquicardia sinusal, taquicardia auricular, flúter, fibrilación. Si hay bloqueo de rama derecha, los complejos van a ser anchos, pues obviamente. La recíproca ortodrómica, cuando hay también bloqueo preexistente.
La taquicardia supraventricular que se conduce por una vía accesoria, también. ¿Y por qué por la vía accesoria? Producirá conducción bien ancha. Porque conduce pues miocardio, ¿no? Auricular a ventricular. Y las fibras miocárdicas son de conducción muy lenta o más lenta. Entonces, por lo tanto, el complejo se va a ensanchar. La taquicardia recíproca antidrómica. También la taquicardia por entrada auriculoventricular, por ejemplo, en las fibras en Mahaim, ¿ya? Y las taquicardias ventriculares, pues van a tener complejos anchos, claro, porque esta despolarización se produce a nivel del miocardio ventricular y como ya les menciono otra vez, el miocardio ventricular es bien lento en su conducción y eso hace que el complejo sea ancho, dure más, por lo tanto el complejo va a ser ancho. Pero no es tan simple, porque los que tienen su origen supraventricular podemos catalogarlo incluso en dos grupos, a nivel sinusal y a nivel del nodo auriculoventricular. A nivel sinusal tenemos, por ejemplo, a nivel auricular tenemos las taquicardias sinusales por entradas, auricular ectópica, flúter, fibrilación, son las más comunes, ¿no? Auricular multifocal, etcétera, etcétera, etcétera. Origen auricular. Y el origen en el nodo auriculoventricular, no precisamente por su origen, sino porque el nodo auriculoventricular es un elemento necesario para que esta arritmia se produzca. La más común es la taquicardia por la entrada intranodal, pues. ¿Ya? Y en las que participan vías accesorias, el wall Parkinson Way, pues. Es típico esto, los más comunes, digamos. Y las que tienen su origen a nivel ventricular, las arritmias ventriculares, empezamos desde los extrasístoles ventriculares, ¿no? Parasístoles, monomorfa sostenida, no sostenida, polimorfa o multiforme, torsade de Points, hay repetitiva de Galabardín, hay fascicular, catecolamina pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Miren la cantidad de arritmias que tenemos a nivel ventricular. Entonces la cosa se va complicando. Ya tenemos ya la clasificación, ya lo tenemos en nuestra cabeza, entonces vamos a ver el cuadro clínico. Comenzamos con las taquiarritmias. Aquí vamos a empezar con las taquiarritmias, las frecuencias rápidas. Y cuando un paciente tiene frecuencias rápidas, tiene taquicardia, ¿qué va a decir cuando va al consultorio? ¿Qué cosa siente? Palpitaciones, pues. ¿Por qué vienes? Porque por momentos mi corazón me palpita, mi pecho me palpita, o se me acelera, es lo que van a decir. ¿Y qué más? A veces le da falta de aire, a veces le produce dolor precordial o retroesternal, a veces pueden darle presíncopes o síncopes, puede empeorar una insuficiencia cardíaca si es que el paciente ya tiene el antecedente de insuficiencia cardíaca, ¿no? Puede sufrir un colapso circulatorio, por ejemplo, que la presión se les baje o se les caiga, y a veces hay pacientes que dicen, mire, yo me toco el pulso, doctor, y yo siento que está irregular, pulso arrítmico. Entonces, en las taquiarritmias, lo que más caracteriza las taquiarritmias es las palpitaciones. Entonces, ¿cómo yo haré mi diagnóstico? ¿En qué? Viene el paciente a la consulta, me dice, vengo porque me da palpitaciones, o tengo palpitaciones, o ahora mismo estoy con palpitaciones. ¿Qué le tiene que hacer? Tomar un electrocardiograma, pues. Esa es la base para el diagnóstico. ¿Y qué vamos a ver? QRS. Es ancho o estrecho, ya lo hemos visto. Tenemos que clasificar, tenemos que diagnosticar. Si es ancho o estrecho, vamos a ver si hay ondas P. Y esta onda P, ¿qué relación tiene con el complejo? Está asociado, o sea, P complejo, P complejo, P complejo, P complejo, o P por su cuenta y complejo por su cuenta. Si el P y complejo están por su cuenta, entonces estamos hablando de una disociación. Y la disociación está más próxima a ser taquicardia ventricular, pues, evidente, ¿no? Salvo que tenga bloqueo, ¿no? Pero es importante esto, la relación, sobre todo cuando hay complejos anchos. Bueno, analizo, entonces digo, carambas, complejo, pues, ¿y si es ancho, qué hago? Me pregunto, pues, ¿es taquicardia ventricular o no? Viene ustedes, están en emergencia, le dicen, uy, mire, es la taquicardia de complejos anchos, tiene que ver si es taquicardia ventricular, pues. Preguntan al paciente.
¿Usted tiene algún problema con el corazón o ha tenido algún problema con el corazón? Si el paciente le dice que sí ha tenido un problema con el corazón hace algún tiempo, ahora reciente, o lo está padeciendo un problema del corazón, catalóguenlo como taquicardia ventricular, hasta no demostrar lo contrario, porque eso indica que el paciente tiene una cardiopatía subyacente, y eso está más relacionado, si las taquicardias son anchas, a taquicardias ventriculares. ¿Y por qué les digo eso? Porque tienen que enfocar el tratamiento, pues no lo van a dejar ahí al paciente, ¿no? Y vamos a ver cuál es la repercusión hemodinámica. Esto no es una regla absoluta. Si es cierto, y eso es así, que las taquicardias ventriculares tienen mayor deterioro hemodinámico, es así. ¿Quiénes van a tener más paros cardíacos? Los que tienen arritmias ventriculares, pues es evidente, ¿no? Por eso se preguntan cuál es la repercusión hemodinámica, ¿no? Bueno, si es complejo Sanchos, tiene cardiopatía subyacente y el paciente está medio chocado, entonces tiene que pensar que es una taquicardia ventricular, pues. ¿Ya? Pero puede tratarse de una taquicardia supraventricular con complejos anchos, como ya lo hemos visto en la clasificación. ¿Y por qué los complejos serán anchos en una taquicardia supraventricular? A eso se llama aberrancia. Entonces puedes tener una aberrancia. ¿Y qué cosa es una aberrancia primero? Cuando el complejo ocurre, se ensancha. ¿Debido a qué? Debido a un bloqueo en la conducción o por una rama o debido a un trastorno de la conducción intramiocárdica, ¿ya? Y el cual puede ser secundario a qué? A un súbito acortamiento. Cuando un impulso aparece súbitamente acortado, está cayendo el refractario del latido previo. Si cae en el refractario, en el periodo refractario del latido previo, ese latido se va a ensanchar. Entonces puede incluso hacernos confundir y hacernos pensar de que puede ser una taquicardia ventricular. Pero muchas veces es aberrancia aberrancia de fase 3. Aberrancia de fase 3. O sea, en la fase 3 del potencial de acción se presenta o sea, un impulso con un súbito acortamiento y se va a conducir bloqueado, pues. O puede haber una conducción retrógrada oculta, que es muchas veces el mecanismo por el que se produce taquiarritmias con complejos anchos. Para eso es muy importante pillarlos, como se dice, pillarlos al inicio de la taquicardia o al final de la taquicardia, no cómo termina la taquicardia. Por eso es importantísimo cuando tengan una taquicardia, ponerle pues el electrodo, ¿no? Y cuando van a empezar con un tratamiento, asegurarnos de que tenemos evidencia de cómo es el comienzo de esa taquicardia o cómo va a comenzar esa taquicardia y cómo va a finalizar la taquicardia para más o menos inferir qué está pasando. Pero también hay aberrancia de fase 4, tardío. Entonces, pero esto ocurre cuando las frecuencias son lentas, o sea, ocurre en bradiarritmias. Entonces la cosa se me complica. Me pongo a pensar, mientras llamo al cardiólogo, que demora, me pongo a pensar, ¿no? Pero si yo he hecho bien mi examen, he analizado bien mi electro, podría estar en capacidad de decir, bueno, este paciente tiene una taquicardia ventricular. Pero también podría decir, bueno, es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Entonces, ¿qué le tengo que asociar? Pues yo soy médico, soy clínico, analizo, examino al paciente y veo y determino si hay disociación auriculoventricular, o sea, la aurícula por su cuenta y el ventrículo por su cuenta. Si tengo complejos anchos y tengo disociación, lo lógico, lo más lógico que tengo que pensar es que se trata de una taquicardia ventricular. Entonces, analizando mi electrocardiograma y mi cuadro clínico, mira, en mi examen clínico yo podría ya estar en capacidad de discernir. Pero en el electrocardiograma puede aparecer algunas señales que me dicen, uy, estoy frente a una taquicardia ventricular. Si aparecen latidos de fusión, o aparecen latidos de captura, o hay evidentes signos de disociación auriculoventricular. Vamos a ver. Latidos de fusión, ¿qué será fusión?
Cuando un latido supraventricular y un latido ventricular como que se fusionan, pues entonces medio estrecho y medio ancho, ¿no? Latidos de captura, por ejemplo, cuando ya este, un latido normal pasó, pues, ¿no? Logró que un latido normal pasara, se capturase ese latido, digamos, ¿ya? Se capturase un latido. Entonces tenemos el latido que es normal y que difiere del latido con complejos anchos. Y la disociación auriculoventricular, que también vamos a verlo. Muy bien. Pero también puedo yo tenerme en mi cabeza metido este algoritmo, que es bastante fino, bastante bueno, ¿no? Ausencia de QRS, ausencia de RS, perdón, ausencia de Rs en precordiales, ¿no? Si en Rs en precordiales, o sea, de V1 a V6, no hay Rs, hay ausencia de Rs por completo, esto es una taquicardia ventricular 100%. Hasta ahora no se ha demostrado una taquicardia supraventricular sin Rs en precordiales. Ya. Pero si hay presencia de Rs, paso pues al siguiente paso. Entonces mido el inicio del complejo hasta la nadir, hasta el nadir de la onda S, en V1 por supuesto, ¿no? Entonces, si eso es mayor de 100 milisegundos, yo digo, estoy frente a una taquicardia ventricular. Pero si es menos de eso, entonces sigo pues buscando alguna otra cosa. Disociación auriculoventricular. Si hay disociación auriculoventricular, taquicardia ventricular. Pero si es no o no hay, entonces ya tengo que irme a los criterios morfológicos. Los criterios morfológicos, si se cumplen, será una taquicardia ventricular. Pero si no se cumple para que sea una taquicardia ventricular, será una supraventricular con aberrancia por QRS. Ya, o sea, taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿no? Si no cumple los criterios morfológicos, pero si cumple los criterios, será taquicardia ventricular. Este algoritmo es de Brugada, es muy fácil de aprender. ¿Y cuáles serían esos criterios morfológicos? Si el paciente tiene un patrón bloqueo de rama derecha, tendríamos una onda monofásica o bifásica, el cual puede ser terminal o inicial en V1, con ondas R prominentes, ensanchadas y más grandes que R, en V6 o V5. Entonces me dice que estoy frente a digamos, a una taquicardia ventricular. Pero si hay R, es R', y esta acá no termina en una S muy profunda, entonces puedo yo decir que es una taquicardia supraventricular, ¿no? Con complejos anchos por aberrancia, ¿no? Por aberrancia, ¿no? Por bloqueo de rama derecha. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando el bloqueo es de izquierdo? También tengo criterios. Entonces, si tenemos una onda inicial en un V1 o V2 bien ancha, bien ensanchada, el descenso al nadir de la onda es descenso es lento, mediado, ¿no? Y desde aquí al comienzo, mido hasta aquí, es más de 100 milisegundos y en V5, V6, el complejo comienza con una pequeña Q, entonces yo digo, es una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama izquierda. Pero si la onda R inicial es limpia, es aguda, el descenso es aguda también, sin mediadura, sin ensanchamiento, ¿no? Y aquí tenemos no hay Q aquí, sino, y está mediadito aquí, ¿no? Y no aparece Q, entonces podríamos decir que es una aberrancia por bloqueo de rama izquierda. ¿Ya? Veamos.
¿Y cuáles son esos signos de disociación auriculoventricular que yo debo registrar o debo obtener cuando estoy examinando al paciente? Si la aurícula y el ventrículo están disociados, pues la aurícula funcionará por su cuenta, pues, ¿no? Y en esos momentos puede contraerse bruscamente contra las válvulas cerradas. Me refiero a la tricúspide. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que el impulso retroceda retrógradamente, ¿no? No. Entonces, si la sangre retrocede retrógradamente, ¿qué va a pasar con el pulso venoso que yo estoy viendo? Se va a distendir abruptamente y grandemente. Por eso le llaman onda Sain, cañón. Así le llaman, no sé por qué. De manera irregular en el pulso venoso yugular, ustedes lo van a ver. O sea, hay por momentos como que incluso se mueve, ¿no? Tremendamente. El primer ruido cardíaco va a variar de intensidad, pues estamos hablando de un bloqueo de, perdón, el primer ruido cardíaco variable, estamos hablando de intensidad variable, entonces quiere decir que hay momentos en que la válvula mitral, por decir, puede estar abierto, semiabierto, recontraabierto, cerrado, semicerrado, entonces hace que el primer ruido varíe de tono. Si ustedes escuchan que el primer latido varíe de tono, entonces podríamos estar frente a esta situación. Y la presión arterial también variable de latido a latido. Ustedes saben que la presión arterial, la máxima, depende del volumen sistólico, ¿no? Y normalmente, pues, el volumen sistólico que, que, ¿no? que emerge del ventrículo va a tener, pues, una determinada constancia, ¿no? Dependiendo de la situación del paciente, ¿no? Pero a veces esta presión varía muy tremendamente, ¿no? Ustedes le toman 12, 6, después de repente 10, 6, 11, 6, así, o sea, medio errático. La presión arterial, la máxima sobre todo, y el cual puede variar latido a latido, entonces quiere decir que hay disociación, pues entonces presión arterial sistólica variable. Entonces ahí puedo inferir que tengo un bloqueo. Algunos ejemplos, vamos a ver. Taquicardia sinusal no lo vamos a ver porque esto es con una onda P, tiene que haber onda P, pero aquí no hay onda P, este es un ritmo irregular, completamente irregular, ¿no? Donde los complejos se repiten de manera completamente irregular también, más próximo, más distante, esta es fibrilación auricular, típicamente. Aquí el ritmo no es sinusal, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no es la onda P. Aquí vemos como la sierra, entonces esto es flúter auricular. Aquí podemos ver unas ondas P que pueden variar, ¿no? De morfología, eso tenemos que verlo bien. Si la onda P, ¿no? Es no sinusal, ¿no? Y varía latido a latido, estaríamos hablando de ectópico, ectópicos. Ya, auriculares. Si son esos ectópicos auriculares son de diferente morfología, entonces tenemos una taquicardia auricular. Aquí no vemos ondas P, complejos, puramente complejos. Aquí, ¿por qué no vemos ondas P? Porque las ondas P se ocultan con complejo. Esto es típico de una taquicardia intranodal, ¿no? Intranodal. Aquí arriba, si la onda P mantiene la misma morfología, taquicardia ventricular. Digo, sí, pues, digo, taquicardia auricular unifocal, ¿ya? Pero si las ondas P varían de morfología, estamos hablando ya de polifocal, ¿ya?
o multifocal. Muy bien, seguimos. Aquí, por ejemplo, tenemos, no hay ondas P que lo preceden, pero sin embargo hay un latido posterior, ¿no? Un latido posterior. Esta taquicardia de la unión puede un poco acelerarse también, ¿no? Puede acelerarse. Generalmente es lento, pero puede acelerarse. Entonces tenemos taquicardia supraventricular. ¿Ya? Taquicardia de la unión. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí se está conduciendo por una vía accesoria, ¿no? Tenemos la onda delta. Y cómo después deja de conducirse por la vía accesoria y se normaliza, ¿no? Entonces, si bien esta taquicardia, no vayan a pensar que es supraventricular, ¿eh? Entonces vemos cómo la conducción por una vía accesoria me puede ensanchar el complejo, ¿no? ¿Lo ven o no? ¿Ya? Entonces, taquicardia mediada por vías accesorias, por ejemplo, claro. Sí. Aquí tenemos un ritmo sinusal, onda P tiene, pero aquí tenemos dos. Aquí, ¿qué tenemos? Que aquí tenemos un extrasístole ventricular, bien ancho. Sigue sigue el papel. Duplas, aquí vemos algunas duplas de dos duplas aisladas. Esto puede ser una. Estas, estas extrasístoles, si tienen la misma morfología, va a ser, pues, digamos, ¿no? Extrasístole ventricular unifocal, se dice. Pero si estas extrasístoles varían de morfología, aquí, por ejemplo, estamos por eso, aquí hay mucho más. Ya, entonces aquí hablamos de multifocal. Aquí se presenta en bigemina, o sea, en latido normal, el extrasístole normal, extrasístole normal, extrasístole normal, extrasístole. No. Aquí, por ejemplo, en este trazado, ¿qué dirían ustedes? A ver, si lo ven, si lo ven, complejos anchos, ¿ven ustedes, hay onda P o no hay onda P? Sí, hay onda P, aquí está una onda P. Aquí no se ve, está bien disociado. Bien disociado. Ya. ¿Qué más ven? Aquí ven un complejo que es relativamente estrecho. Puede ser un reactivo de fusión. Estos complejos son latidos de fusión y estos son latidos de captura. Entonces estamos frente a una taquicardia ventricular. Complejos anchos, onda P disociada, latidos de fusión y latidos de captura. Taquicardia ventricular. Esto que oscila, se ensancha, después se adelgaza y otra vez se. Ah, ah, aló, 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 ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, esta es una torsades de Points, por ejemplo, ya. Esta es una torsión de puntas. Ya, este sí es una, pues, un flúter ventricular. El paciente, pues, acá está en paro cardíaco, es evidente, ¿no? Y aquí ya fue una fibrilación ventricular, paro cardíaco. Algunos ejemplos. Muy bien. Hasta aquí vamos a tratar las taquiarritmias, pero vamos a ver una figura que les voy a pasar rapidito, ¿no? Porque yo tengo que entrar al otro también.
Vamos a ver. Bueno, las taquicardias, las arritmias ventriculares es un poquito árido, ¿no? No es tan bonito como las valvulopatías, pero en los países desarrollados las valvulopatías prácticamente casi no existen. Como en Revalete tampoco casi no existen las valvulopatías, lo vemos muy de vez en cuando. Por eso decimos, el Perú es un país partido, donde hay niveles altos y hay niveles bajos. ¿Lo ven o no lo ven? La figura. Aló, aló, No se ve, doctor. No se ve, doctor, su pantalla. ¿no se ve la pantalla? No, no A se ve. ver, vamos a ver. Voy a compartir, vamos a ver, ventana. A ver, ven, ¿seguro o no? De nuevo, No, doctor, no se ve. No, doctor, no se ve. no se ve. Vamos a ver de nuevo. Voy a tener que abrir con el otro entonces. De nuevo, compartir pantalla. ¿Si ven la figura o no? No, doctor. No se ve nada. No puede ser. ¿Están seguro que no ven? No, Porque aquí doctor, dice, sí. está compartiendo una ventana. No, no se ve su pantalla. De nuevo, Doctor, si intenta compartiendo su pantalla completa, no compartiendo una ventana. no sé cómo será, pues no, eso no sé. Estoy compartiendo aquí ventana, ventana, compartir, dice, estoy marcando eso. ¿Salió o no salió? No, doctor, no, sí es sin verse. A ver, vamos a... No puede ser. ¿Ahí lo ven o no? No, tampoco, doctor. Vamos a ver qué pasa.
Estamos de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ha entrado de nuevo, a ver. No responde, dice Karen. A ver, vamos a ver. Ahí vamos a ver, ahí está. Vamos a ver. ¿Sí ahí? ¿No lo ven o no lo ven? Ahora sí se ve, doctor. Perfecto, entonces vamos a... ¿Lo ven, no? ¿Lo ven ahí? Sí, doctor. Ya. Aquí vamos a ver rapidito algunos ejemplos. Ahí está. Esto es lo que quiero que vean. El impulso desciende por el nodo aurículo ventricular, ramas, y aquí hay un bloqueo. Entonces esto va a dar lugar a que el complejo sea ancho. ¿Ya? Por ejemplo, aquí es normal, digamos, el impulso es normal, por decir. Podéis tener una taquicardia sinusal con bloqueo de rama, entonces el complejo va a ser ancho. Aquí que tenemos, una taquicardia ortodrómica. El impulso desciende por el eje normal y asciende por la vía accesoria. Entonces eso es una reentrada, pero también está con bloqueo. Aquí también los complejos van a ser anchos. Porque si no hubiera bloqueo, entonces tenemos una taquicardia, ¿no? Ortodrómica con complejos estrechos. Pero como acá hay bloqueo, entonces el complejo va a ser ancho. Si se conduce por la vía, el impulso, porque se conduce por la vía accesoria, en este caso, los complejos van a ser bien anchos. Y si este circuito se establece de esta manera, entonces tendríamos antidrómica, complejos anchos. Esto confunde mucho con una taquicardia ventricular, hay que ser bien finos para poder determinar esto, ¿no? Un Mahaim, por ejemplo, también, y obviamente la taquicardia ventricular va a tener complejos anchos, ¿no? Vamos a ver Doctor, por acá. disculpe. Sí, ¿Está pasando de diapositiva? sí, ¿no pasa? No, se ha quedado en su pantalla en la primera. ¿Y ahora lo ven? Sí, ahora sí. Ya, entonces lo voy a pasar esto. Ah, ¿de que no han visto los complejos esos que yo les mostraba de los anchos y eso? Sí lo han visto. No se ha visto. Se quedó en su primera Ver PPT. ahí, Ahora sí, ahora sí. ya aquí el impulso desciende y se bloquea. Hay un bloqueo de rama. Aquí desciende y asciende por la vía accesoria, pero hay un bloqueo de rama. Complejos anchos también va a ser. Se conduce por la vía accesoria, complejos anchos. Se conduce anteriormente por la vía accesoria, complejos anchos, porque es de los complejos más anchos que hay, son los antidrómicos. Mahaim, ¿por qué? Porque también conduce miocardio. Todo lo que conduce miocardio, tejido miocárdico, va a ser bien ancho. También es una reentrada. Y obviamente taquicardia ventricular. Yo creo que voy a hacer así. Vamos a ver. Lo ven, ¿no? Es complejo. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí, doctor. Vaya, no quiere avanzar esto. No sé qué pasa, cara. Esta cosa. Ya lo hemos visto ya. Aquí. ¿Ven la figura o no? A ver, dígame si ven o no la figura. Rapidito. ¿Aló? No, doctor, se ha quedado en el cuadro de taquicardia. ¿Qué ocurre, Sancho? Dice, aquí estoy enfocándoles la figura esta. ¿No lo ven?
Es un electro que le estoy pasando. No, doctor, se ha quedado en el cuadrito de taquicardias ancho, QRS ancho. A ver, vamos a ver entonces. ¿No lo ven? ¿Ven el electro o no? No, doctor, no se ve. No se ve el electro. ¿Qué está pasando? Ah, sin acceso, no tengo internet ahorita. Dice esto. Es un lío esto. Vamos a ver acá. Claro, no hay conexión pues disponible ahorita. Ya está, ahora sí. ¿Ahora sí lo ven o no lo ven? No, doctor, no se ve. ¿Lo ven o no? No, doctor, no se ve. A ver, ¿lo ven o no lo ven? Aún no se ve, doctor. Ah, no puede ser.
Ahora sí se ve, doctor. Ya se ve entonces. Creo que es su internet. Sí, yo creo que sí. ¿Ya lo ven? Sí, doctor, ya se ve. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos un ritmo donde hay 3 latidos con anchura variable, ¿lo ven, no? Ya. Pero si ustedes ven acá, este latido ha aparecido súbitamente, un acortamiento súbito, y se ensancha de manera que como que se arreglara, digamos, se arreglara para volverse a los complejos a ser casi muy similares a los previos. Es aberrancia, esto no es taquicardia ventricular por si acaso. Aberrancia de fase 3. Vamos a ver el siguiente. ¿Aquí lo ven o no? Cambió la figura, ¿lo ven? A ver, dígame si lo ven o no. Sí, sí se ve, doctor. Ya. Por ejemplo, acá en V1 ven acá un complejo, otro complejo. Un complejo, otro complejo. Pero varía la forma. Matías Quispe presente, doctora. Un Felipe complejo, Enríquez presente. otro complejo. ¿Lo ven, no? ¿Cómo varía de morfología? Esto para abajo, esto no aparece casi, y esto es positivo. Está variando de acuerdo a su aproximación a este complejo. Aberrancia de fase 3. Esto es aberrancia de fase 3. Esto puede ser repetitivo y producirse eso. Pero aquí, ¿lo ven honesto o no? Conducción retrógrada. ¿Ven? ¿Ven el complejo? Sí, doctor, se Sí, sí, ve. doctor, sí se ve. Ya. Entonces vamos a ver, esto es una, ¿qué pasa? ¿Por qué a partir de este extrasístole los complejos son anchos, mire, por bloqueo de rama? Vamos a ver, este es sinusal, sinusal es el que se conduce hasta el ventrículo, ¿ya? Pero aquí tenemos un extrasístole ventricular, ahí. Este es sinusal porque ve la onda P, es sinusal, se conduce y va al ventrículo, pero con bloqueo de rama, ven ustedes un bloqueo de rama. Lo que pasa es que aquí, la rama derecha, este impulso, este extrasístole ha invadido esta rama derecha. ¿Ya? Entonces, el impulso a descenderse se bloquea aquí, entonces dibuja este complejo ancho. Y la siguiente, ¿por qué se mantiene? Porque hace igual. Se conduce, va al ventrículo y se sigue bloqueando. ¿Por qué? Porque el impulso previo que descendió y encontró este bloqueo de rama derecha, entonces este impulso que viene por la rama izquierda va a invadir de nuevo la rama derecha y lo va a ocupar. Entonces el siguiente impulso ingresa y al descender encuentra la rama derecha ocupada por este impulso, entonces se bloquea y así se mantiene. Esto se llama conducción retrógrada oculta. Hasta que viene un extrasístole y rompe este circuito para que se restablezca el ritmo. Conducción retrógrada oculta. No es fácil de determinar eso. Ya, esta es fase 4. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Aquí lo ven o no lo ven esto. El El electrocardiograma doctor se ha basal. quedado en la PPT de taquicardia QRS ancho. Ya. Vamos a ver. En la PPT 14 se quedó. Ya. ¿Y aquí lo ven o no? Taquicardia auricular durante TV, dice ahí. Sí, ahora sí se ve. Sí, Ya. Entonces, ¿por qué voy a demostrar esto? ¿Por qué? Porque esta es una taquicardia de complejos anchos y es una taquicardia de complejos anchos también. Complejos anchos, bien. El primer requisito. Después, ondas P, ¿hay o no hay ondas P? Las ondas P lo van a ver mejor en V1 o en 2 o en 3. ABF también a veces. Veamos, complejos anchos, aquí tenemos una onda. Onda que se repite, esta onda positiva se repite aquí. Aquí antecede y aquí es atrás. Aquí antecede, aquí es atrás. No está asociado con el complejo, esas son ondas P. Aquí está la onda P. Mire, ve, aquí está la onda P. Aquí está la onda P. Aquí está la onda P. No está asociado, entonces ya podemos sospechar de una taquicardia ventricular.
Pero vamos a analizar, patrón, ¿qué patrón tiene? Un bloqueo de rama izquierda, porque es predominantemente negativa. No sé si los complejos serán anchos lo suficiente, pero aquí empieza con onda Q. Ven ustedes con onda Q aquí. Onda Q. ¿Ya? Entonces, esta es una taquicardia ventricular con un patrón bloqueo de rama izquierda. Y aquí también igualmente, complejos anchos, ondas P o no hay ondas P. Ah, claro que hay ondas P. ¿Dónde están las ondas P? Aquí veo una onda P. Esta onda P creo que se repite por aquí, porque aquí me está deformando este complejo. Ahí está, claro que sí. Me está deformando, aquí está. ¿Ya? Aquí está la onda P. La onda P está por acá. Está disociado, evidentemente, ¿no? El patrón es bloqueo de rama derecha. Patrón es onda monofásica. Aquí está la onda P, ve clarita la onda P, que no se ve en los demás complejos, está disociado, pues. Patrón bloqueo de rama derecha y las ondas S son bien profundas en V5, V6. Ondas S bien profundas, taquicardia ventricular. Patrón bloqueo de rama derecha, izquierda, patrón bloqueo de rama derecha en un mismo paciente. En un mismo paciente que ustedes ven tiene infarto anterior, antiguo, no es reciente este infarto. Entonces este paciente ya tenía un infarto. Entonces este paciente les decía, ¿no? A emergencia, vienen con estas taquicardias y les dice, he tenido un infarto, he sufrido infarto el año pasado, entonces taquicardia ventricular y taquicardia ventricular. ¿Está bien? Aquí no hay R's precordiales. 1, 2, 3, 4, 5. Todos son S. R, no hay precordiales. Taquicardia ventricular. 100% taquicardia ventricular. No existe ninguna taquicardia que tenga esa morfología. Vamos a ver aquí, a ver. Taquicardia de complejos anchos, sí, parece anchos, porque también parece estrechos, como lo ven. Pero anchos es en V1, V2, V3. Pero ¿qué ven ustedes? Complejos anchos, ¿hay ondas P o no hay ondas P? Busquen las ondas P. Aquí hay onda P, por supuesto, aquí hay una onda P. Se repite por acá, bien difícil de ver. No hay ondas P claras, parece que estuviera metido aquí porque está más picudito, digamos, más elevadito. Probablemente hay una onda P que me está subiendo más. Pero aquí veo una onda P clarita, ¿no? Está disociado, pues. Pero lo que más me resalta es este complejo de acá. ¿Ya? Es un latido de captura. Es un latido de captura. Aquí también hay otro. Ah, acá hay otro. Ah, y los complejos no son tan anchos, ¿ven? Y si yo quiero aplicar el criterio de Brugada, patrón bloqueo de rama derecha, onda monofásica, con unas heces profundas en V5, V6, bueno, estoy muy próximo a decir que es una taquicardia ventricular. 99.9% de que acierto que es una taquicardia ventricular. Muy bien. Patrón bloqueo de rama derecha, onda es, no ve ondas P, complejos con R's, S profundas, taquicardia ventricular, patrón, bloqueo de rama derecha. A diferencia de esto, ¿no? No hay ondas S profundas. Este es supraventricular con aberrancia por bloqueo de rama derecha. Y aquí, patrón, bloqueo de rama izquierda, el descenso es muy rápido, muy rápido. No hay ondas Q evidente que empiece aquí, el complejo, pero es ancho. Ya, muy probablemente sea taquicardia supraventricular por un patrón bloqueo de rama izquierda, ¿no? Lo más probable. Pero aquí no, pues aquí sí viene a ver la onda P, es bien ancha, empastada, el descenso es lento, de aquí mido, es ancho. Bueno, tendría que ver si hay ondas P para ver, ¿no? Parece que sí hay onda P, aquí veo una onda P que no lo veo en los demás complejos, podría estar disociado, pero aquí empieza con Q, ven ustedes, V5, V6, empieza con Q. Taquicardia ventricular, patrón bloqueo de rama izquierda. Muy bien, esta es la primera clase. La segunda clase va a ser hablar de arritmias y ya enfocamos el tratamiento de las arritmias. ¿Está bien o no está bien? Sí, doctor. La delegada que me asistencia, por favor. Ok, doctor.